¿Qué tal, familia? Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más transmitiendo desde su casa para su hogar. Y bueno, como siempre es un gozo, es un privilegio poder llegar hasta sus hogares, al menos de esta manera. Pero regresamos a nuestra serie Gloria y Desgracia y estamos en la segunda temporada ya. Y vamos al capítulo 3 del segundo libro a los Reyes. Y en la siguiente historia veremos cómo un rey, Josafat, recordará conmigo que Josafat entra en escena de esta serie en la temporada pasada, puntualmente en el capítulo 22 del primer libro a los Reyes. Y veíamos ahí cómo Josafat fue considerado uno de los mejores reyes de Israel. Pero tristemente lo vimos haciendo alianza con uno de los peores reyes que Israel tuvo, que fue Acab. Ahora, también supimos cómo Josafat fue reprendido por un profeta llamado Jehú por haber hecho alianza con los enemigos de Dios, en este caso Acab. Más adelante el tremendo Josafat vuelve a hacer alianza ahora con el hijo de Acab, Ocosías. Pero también Dios envió a un profeta llamado Eliezer para confrontarlo nuevamente. ¿Y por qué menciono esto? Porque ahorita lo vamos a ver nuevamente. Y bueno, decía que Josafat, siendo un hombre usado por Dios, estuvo a punto de morir en el desierto. Y descubriremos en esta historia qué o quién lo llevaron a ese desierto y los pasos que tuvo que dar para salir de él con vida. ¿Estás listo? Yo de verdad estoy listo, estoy muy emocionado, así que levanta tu mano derecha conmigo y repite después de mí lo siguiente: estoy listo y estoy dispuesto a recibir lo que tienes para mí a través de tu palabra, que es viva y eficaz. Y a partir de hoy, vamos, dígalo bien fuerte, a partir de hoy no seré el mismo de antes, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, a punto de morir. Y mire, en los primeros 3 versículos de este capítulo 3 del segundo libro a los Reyes, vamos a descubrir, vamos a encontrar una pequeña biografía de lo que es Joram. Y Joram, mientras lo encuentro, les voy comentando que Joram fue hermano de Ocosías. En otras palabras, pues fue otro de los hijos de Acab. Y por si fuera poco, Joram fue también una fichita. Para quienes nos ven en Guatemala, que tengo amigos que nos han estado siguiendo, o en Cuba, pues aquí en México, cuando nos referimos a una persona como fichita, pues bueno, lo que estamos tratando de decir es que fue una persona que no anduvo bien, ¿no? No se condujo rectamente o correctamente. Y bueno, en términos generales, le digo que Joram fue una fichita, aunque en su defensa, por favor presta atención, en su defensa podemos decir que no al mismo nivel que sus padres, Acab y Jezabel. Ya que Joram nos dice en esos primeros versículos, que quitó las estatuas de Baal que sus padres habían erguido. Entonces ahí le damos un poquito de crédito y de mérito a Joram. Pero en los versos del 4 al 20, que es donde he focalizado y centrado el mensaje de esta tarde, veremos la razón por la que Josafat estuvo a punto de morir en el desierto, pero también cómo Dios lo libró de él. Y curiosamente nos daremos cuenta que esta parte de la historia es muy parecida a la realidad de muchos en el mundo. Entramos en acción. Cuando Acab murió, el rey de Moab se rebeló. ¿Y cómo no? Ya que antes este rey pagaba mucho tributo, ¿no? Pagaba muchos impuestos a Acab. Entonces, cuando Acab muere, simple y sencillamente el rey de Moab vio una oportunidad de librarse, de escapar de estos impuestos. Como era de esperarse, el nuevo rey, Joram, no le pareció muy bien esta rebelión. Así que inmediatamente después lo que hace este tremendo es convocar a su ejército. Pasa revista y dice, vamos a ir tras del rey de Moab. Y no quería ir solo.
Así que invitó, ¿a quién creen? A Josafat. Obviamente nosotros que conocemos la historia, como bien se los acabo de mencionar al principio del mensaje, todos esperaríamos que Josafat se va a negar a hacer una alianza con otro hombre malo, con otro hijo de Acab. Sin en cambio, lo vemos aquí a Josafat diciendo, venga, te acompaño. Yo creo que, de verdad, cuando yo leía esto, dije, Josafat se va a negar. Uno, porque ya fue reprendido 2 veces. Por el profeta Jehú, después por el profeta Eliezer, por hacer alianza con estos hombres malvados. Pero no se niega. Así que Josafat dice, venga, yo te acompaño, vamos tras del rey de Moab. Y aquí hay 2 cosas que venían a mi mente. Número 1, ni siquiera era una batalla de Josafat. O sea, que tenía que ver con el reino del sur, donde reinaba Josafat. Era una batalla de Joram, rey del norte. O sea, que él se arreglara. Y 2, vemos aquí a Josafat cometiendo un gravísimo error. Y es no consultar a Dios. O sea, inmediatamente Josafat se apresura y dice, venga, mis caballos son tus caballos, mi pueblo es tu pueblo, mi ejército está contigo, vamos. Se dio cuenta que Josafat, siendo un hombre de Dios, no consultó a Dios. O sea, no le dijo, lo acompaño, hago alianzas con él, ¿por cuál camino vamos a ir? No, apresuradamente dijo, voy contigo. En el verso 8 me llama mucho la atención porque Joram le pregunta, ¿escuchó? Joram le pregunta a Josafat, ¿por qué camino iremos? Cuando yo leía esto, pues lo primero que venía a mi mente es, si tú lo estás invitando a una batalla, pues tú tendrías que tener la estrategia militar, ¿no? Ya definida. Sin en cambio, Joram le pregunta al invitado, a Josafat. Hay una razón, creo, lógica de esto, y es porque Josafat tenía muchísima más experiencia política y militar. Entonces, de ahí entiendo por qué Joram va y le pregunta a Josafat. Josafat inmediatamente otra vez lo vemos actuando de manera impulsiva, sin consultar a Dios. Le dice, vamos a ir por el camino del desierto de Edom. Estratégicamente estaba bien, porque Edom era un aliado de los 2 reyes, del rey del sur, del rey del norte. Entonces, por ese lado tenían ventaja. Ahora mire, note esta parte de la historia. Resulta y resalta, no es que sea chismoso, pero aquí la escritura nos dice que los planes no les salieron como esperaban. Estuvieron dando vueltas en el desierto por 7 días. ¿Escuchó? 7 días dando vueltas en el desierto, extraviados, algo que no era común. Tanto el rey del sur, Josafat, como el del norte, Joram, incluso el de Edom, conocían muy bien los caminos en el desierto, sabían moverse con facilidad y ahora se encontraban extraviados. Eso provocó que se les acabara el agua, tanto para el ejército como para las bestias que los guiaban. Mire, como era de esperarse, Joram pensó que Dios los había llevado a ese lugar para entregarlos en manos de los amonitas por causa de su pecado. O sea, la conciencia de Joram lo traicionó. Él dijo, por mi pecado estamos aquí. Qué curada, ¿no? Qué chistoso saber que su subconsciente lo traiciona. Y dice, por mi culpa, ¿no? O sea, nadie dijo nada y yo creo que él levanta la mano, es mi culpa. Por mi culpa estamos aquí. Eso me dio mucha risa cuando lo estaba leyendo. Bueno, Josafat, así como para no dejarlo mal, dice, tranquilos. Ya Josafat se pone en modo espiritual. Y dice, ¿habrá aquí un profeta de Jehová al que podamos consultar? Ya entró en modo espiritual. Cuando yo lo leía dije, hey, eso era antes, ¿no? No era ahorita, pero bueno, Josafat dice, ¿habrá aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los siervos de Joram dice, claro que sí, aquí hay un hombre
llamado Eliseo, quien sucedió a Elías. Obviamente todos conocían a Elías en aquel tiempo y ya empezaban a conocer a Eliseo por los milagros que había hecho, y ya vimos en semanas pasadas. Josafat dice, ok, vamos a verlo, porque él tendrá palabra de Jehová. O sea, Josafat no estaba errado en esa parte. Él sabía que consultando a Dios iba a tener respuesta de Dios. No como en el caso de Ocosías, ¿lo recuerdan? Aquel hombre que sufrió un accidente y manda a su capitán junto con 50 soldados. Vayan y consulten al señor de las moscas, a Baal Zebub. No, Josafat sabía a quién consultar, al rey de reyes y señor de señores. Entonces llegan con Eliseo, y me encanta, de verdad, me encanta en el verso 13 la respuesta de Eliseo. Eliseo en cuanto ve a Joram, le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Estoy parafraseando porque en la Reina Valera dice diferente. Y Eliseo le dice, ¿tú qué haces aquí? Ve y consulta a los profetas de tu padre y los profetas de tu madre. Yo creo que Josafat, el rey de Edom, y los que estaban ahí alrededor, todos, Joram, yo creo que se quedó frío. Dice mi tía, la del Salvador, se quedó pasmado. Pero obviamente no quiso verse mal, ¿no? Como todos nosotros, cuando nos sentimos expuestos, humillados, pues no nos queremos ver mal. Así que Joram, muy envalentonado, lo que dice es, no voy a ir a consultar a esos profetas, porque Jehová, escuche, ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. En otras palabras, lo que Joram estaba diciendo, no, porque por culpa de Jehová estamos aquí. ¿Se da cuenta? Primero su subconsciente lo traiciona y él dice, es por mi pecado que estamos aquí. Ya después, como Josafat calmó las aguas, ahora le echa la culpa a Dios. Dice, no, si estamos en este desierto, divagando, dando vueltas, casi a punto de morir deshidratados, es por culpa de Jehová. Y mire nada más, vuelve a responder Eliseo. De aquí me doy cuenta cómo el carácter de Eliseo es muy diferente al carácter de Elías. Elías llegaba y simplemente comunicaba el mensaje, ¿no? Acá dice el Señor que no va a llover, pum, se daba la vuelta y vámonos. Eliseo no. Eliseo se para y dice, ¿tú qué haces aquí? A ti ni te quiero ver. Ve y consulta a los profetas de tus padres. Y mire nada más la respuesta de Eliseo. Le dice, solo por Josafat, porque está aquí, les diré lo que deben hacer. Pero a ti ni tengo ganas de verte. Qué valor el de Eliseo, hablándole así a un rey. Pero sabía Eliseo quién lo respaldaba, el rey de reyes y señor de señores. Por eso podía hablar con tanta valentía y también con muchísima autoridad. Ahora lo que dice Eliseo es, tráigame a un músico. Y mientras el músico estaba tocando, dice que viene palabra de Dios sobre Eliseo. Lo que podemos aprender aquí es que la música tiene mucho poder. Y lo vemos a través de la escritura en el Antiguo Testamento. Como cuando iban a conquistar un territorio, iban con el arca del pacto enfrente, pero también iban los músicos, los levitas, tocando alabanzas. Y aquí lo que hace Eliseo es tráigame un músico. Lo vimos también cuando David tocaba el arpa para Saúl, ¿lo recuerdan? Cuando era atormentado por un demonio. Y aquí nos damos cuenta que la alabanza tiene muchísimo poder. Entonces hay que atender. Cuando usted alabe, adore al Señor, sepa que algo fuerte espiritualmente se está moviendo. El reino de las tinieblas se conmueve, pero también el reino celestial. Bien, continuamos con esta hermosa historia. Y mire lo que dice aquí. Obviamente Eliseo pues ya empieza a darles palabra de Jehová. Y mire lo que les dice. Así ha dicho Jehová. Haced en este valle muchos estanques. Otra traducción dice, caben en este valle muchos estanques, porque Dios los llenará de agua y beberán sus bestias.
ustedes y también su ganado. Pero note lo que dice aquí. Escuche con atención. Le dice, caben muchos estanques porque Dios los va a llenar de agua. Sin en cambio, dice, pero no va a haber viento, ni va a haber lluvia. Yo creo que más de uno, o los tres reyes, se fueron de espaldas. Dijeron, o sea, ¿me estás diciendo que debo de hacer pozos? ¿Que Dios los va a llenar, pero sin lluvia? Estamos en el desierto. ¿De dónde va a fluir agua? Ahora, sin lluvia. Yo creo que los tres se fueron de espaldas pensando que lo que Eliseo estaba diciendo era una tremenda locura. Pero sin en cambio les dijo, ustedes caven cisternas, estanques, y Dios los va a llenar. Y por si fuera poco, todavía agrega Eliseo, y les va a dar la victoria contra los moabitas. Híjole, qué tremenda está esta historia. Cuando yo la leía, obviamente también entré en ese conflicto. Casi me puse en la posición de estos tres reyes. Híjole, Eliseo, te pasaste, ¿no? O sea, van a hacer un esfuerzo extra. O sea, ya están deshidratados, casi sin fuerzas. Tienen que cavar, pero les dices que no va a llover. Y esto me hacía recordar algo. Hace años, no sé, creo 5 años, quizás un poquito más. Incluso mi buen amigo Lucio, le tocó estar por aquí también. En una ocasión estaba lloviendo, pero estaba lloviendo aquí enfrente, en el cerro. Había una cortina de lluvia, ¿no? Quienes hemos experimentado ese fenómeno. Incluso mi hijo Gadiel estaba muy sorprendido, porque aquí no estaba lloviendo, en la montaña estaba lloviendo. Ahora, cuando estaba lloviendo aquí enfrente, tanto estaba lloviendo que empezó a bajar agua. Ahora, lo que estoy diciendo con esto es que en las montañas sí Dios iba a provocar lluvia, iba a caer tanta agua que entonces iba a correr el río. ¿Sí me explico? Ahora no parece tan imposible. Y mire, de los versos 20 al 27, vamos a darnos cuenta que las cosas suceden tal como Elías las predijo, las anunció. Ahora sí. Déjeme compartir lo que Dios puso en mi corazón y por los últimos minutos regálame toda su atención. Ya vimos la historia, le narré la historia que viene descrita aquí en estos 27 versículos. Ahora déjeme compartir lo que Dios puso en mi corazón para usted. A punto de morir es el mensaje de esta tarde. Mire, hay desiertos en nuestra vida que estuvieron a punto de matarnos, de matar nuestros sueños, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestros proyectos, nuestras amistades. Y en el peor de los casos, o tristemente, muchos de estos desiertos sí asesinaron algo y terminaron por lastimarnos, por fracturarnos. Algo que quiero aclarar con esta historia es que no todos los desiertos en nuestra vida fueron provocados por Dios. Vuelvo a repetir, no todos los desiertos en nuestra vida fueron provocados por Dios. Algunos, escuche, por nuestra propia insensatez o rebeldía. Sé que suena fuerte que estoy diciendo, pero es una realidad. Y a medida que usted pueda digerirlo, va a poder sanarlo y confrontarlo. Mire, Josafat por poco muere en el desierto. Le pregunto, ¿Dios lo llevó allá? No. Su emocionalismo, su exceso de confianza, su falta de comunicación con Dios. ¿Y por qué digo su emocionalismo? Mire, déjeme darle un dato importante. Josafat había tenido la experiencia de aliarse con enemigos de Dios y ser reprendido. Ahora, en esta ocasión me preguntaba, ¿por qué aceptó una tercera y nueva alianza con otro de los hijos de Acab? ¿Sabe por qué? Porque Josafat pensó, Joram es diferente. Joram ha demostrado no ser lo mismo que sus padres o que su hermano. Recuerda que le comenté que Joram quitó las estatuas de Baal,
Yo creo que Josafat pensó, él es bueno, tiene un buen corazón, ha cambiado, es diferente. Pero ¿acaso consultó a Dios? Para nada, no lo hizo. Sin en cambio, se deja ir por emoción. ¿No es cierto que muchas veces cometemos errores por nuestras emociones? Decimos nosotros, es que sentí una corazonada. Mi corazón me dijo que este o esta, él o ella eran para mí. Y resultó que no. Y decimos al final, Señor, ¿por qué me trajiste a este desierto? No, yo no te metí ahí. Nuestro emocionalismo, nuestro exceso de confianza y nuestra falta de comunicación con Dios. ¿Consultaste a Dios previamente, antes de cualquier decisión? Mire, es muy común tomar la actitud de Joram. ¿Recuerdan lo que hizo Joram? Culpó a Dios. No, por culpa de Dios, estamos en este desierto y casi a punto de morir. Culpó a Dios. Pero recuerda esta palabra y nos va a sacudir. Santiago capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando usted se sienta tentado por culpar a Dios de su fracaso, de su tragedia, de su padecimiento, creo que más bien debemos dirigir nuestra atención y nuestra mirada hacia nuestro interior y decirle, Señor, Espíritu Santo, escudriña las profundidades de mi corazón y deja que Él muestre. Quizás fue una decisión arrebatada, emocional, sin conocimiento, que nos llevó a ese desierto. Recuerde, cuando se sienta tentado de culpar a Dios de su tragedia, Él nunca va a tentar a nadie. Él nunca va a tentar a nadie. Mire, cuando Dios lleva a alguien al desierto es porque tiene un proceso, ya sea de transformación o de formación en la vida de cada persona. Por ejemplo, Abraham fue llevado al desierto para ser formado antes de convertirse en el padre de naciones. Moisés fue llevado al desierto, ¿para qué? Para que pudiera experimentar una transformación, después ser formado antes de convertirse en el libertador del pueblo de Dios. José el soñador fue llevado al desierto antes de convertirse en el segundo hombre más importante de la tierra en aquel entonces. Jesús fue llevado al desierto antes de convertirse en el hombre, en el Dios más importante, antes, hoy y en la eternidad. Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio en la tierra. ¿Se da cuenta? Y sé que después de escuchar esto, surge una pregunta, y es, ¿cómo saber si Dios me está llevando al desierto o son mis propias decisiones? Y tengo una respuesta para eso. Y es una respuesta con más preguntas. Quizás usted estaba esperando una fórmula mágica para identificarlo, pero mire, ¿cómo saber si Dios me está llevando al desierto o son mis propias decisiones? Mi necedad, mi rebeldía. Hágase las siguientes preguntas. Número 1, y si puede anótalas. Buscando a Dios, ¿llegué al desierto? ¿O huyendo de Dios, llegué a este desierto? Una vez que usted encuentre respuestas a estas dos preguntas, inmediatamente identificará si es un desierto al cual Dios lo llevó porque quiere transformarlo, porque quiere formarlo, o fueron sus decisiones, o fue su rebeldía, o fue nuestra lejanía. Una vez que usted pueda responder a esas dos preguntas, podrá identificarlo. ¿Ahora mismo te sientes en un desierto? ¿Crees que no hay solución a tus problemas? ¿Que has intentado todo y nada ni nadie es capaz de ayudarte? Mire, Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, cansados, y yo les daré descanso. Ahora, tenemos a un Dios que está presto para ayudarnos,
para darnos alivio al corazón, para darnos paz, para orientarnos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dice, vengan a mí. Lo único que tenemos que hacer es correr a sus brazos de amor. Lo único. Ahora me encanta lo que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, o para el oportuno socorro. Pero se dio cuenta, nuevamente dice, acerquémonos. O sea, Dios está con sus brazos abiertos. Y Él dice, ven, acércate. Vimos a Josafat consultando a Dios. Obviamente, creo yo que tuvo que haberlo hecho antes de tener que padecer esos 7 días de incertidumbre, de sed, de deshidratación. Mire, escuche lo siguiente, por favor. No buscar a Dios a tiempo puede llevarnos a un desierto. Espero que esté de acuerdo conmigo. No buscar a Dios a tiempo puede llevarnos a un desierto seco y oscuro. Pero seguir aferrado en no buscarlo cuando estoy dentro del mismo nos impedirá ser auxiliados y muy probablemente nos costará la vida. Y cuando digo vida no me refiero solamente al físico. Cuando me refiero a vida, puede encerrarlo usted en matrimonio, en familia, en finanza, en una cuestión social, laboral. Una frase decía, la fe comienza cuando el orgullo termina. La fe comienza cuando el orgullo termina. Lo que estoy diciendo con esto es que si ya sientes que el agua te llegó al cuello, vamos, rompe con el orgullo. Bueno, no consulté a Dios para ver si me casaba con esta persona, pero ya estoy ahí. Ahora no dejes que el orgullo te incapacite para pedir ayuda. Lo hizo Josafat. Vamos a consultar a Dios. Alguien pensaría demasiado tarde. Para Dios nunca es demasiado tarde. Pero no dejes que el orgullo te invalide para correr a sus brazos. Él dice, vengan a mí los que estén cansados. Acérquense confiadamente y yo les daré descanso. Y yo los llenaré de mi gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por último, aterrizando el mensaje. ¿Recuerdan las indicaciones que el profeta Eliseo le dio a estos 3 reyes para no morir en el desierto y que además garantizaría el triunfo en esta batalla? Verso 16. Eliseo les dijo, caven, hagan cisternas, estanques, porque yo los voy a llenar de agua. Obviamente sin lluvia. Mire, yo imaginaba el momento en el que los 3 reyes salen de con Eliseo. Y creo que van platicando los 3. Bueno, ¿cómo les hacemos saber este mensaje a nuestros soldados? Algunos yo creo que ya estaban moribundos, agonizando, 7 días sin agua. No recuerdo cuántos días puede vivir el ser humano sin agua, pero creo que son 3 días máximo sin agua. Sin alimento pueden ser hasta 2 meses. Pero 7 días sin agua. Yo creo que ya muchos estaban agonizando. Y tener que llegar y decirle, hey, tenemos respuesta. Yo creo que estos soldados se levantaron de un solo pensando, viene una caravana detrás de ellos con litros y litros de agua. Y entonces llega Josafat y dicen, no traemos agua, pero el agua ya viene. Ya viene la caravana. Sí, ya viene, pero ¿qué creen? Tenemos que cavar. O sea, trabajo extenuante cuando no tienen fuerzas, cuando están débiles. ¿Y no es cierto que así nos sentimos muchas veces cuando recurrimos a Dios por ayuda? Señor, ayúdame, Señor, socórreme, sácame de este desierto, de esta depresión, de esta necesidad. Y Dios te dice, sí, levántate y haz esto. ¿Cómo?
si estoy desanimado, si estoy triste. Híjole, yo me hacía una pregunta. ¿Será que Eliseo quería verlo sufrir? Como que Eliseo se subió a un monte y desde ahí con unos binoculares, quiero verlos cómo sufren. No, de verdad que Eliseo no es así. Era un hombre de Dios. Más bien lo que quería, escuche por favor, lo que quería era desarrollar y activar la fe. Estamos hablando de fe en acción. Los israelitas estaban acostumbrados a cavar pozos, cisternas. O sea, sabían cómo hacerlo. Pero cavar un estanque en el desierto sin la posibilidad de lluvia realmente parecía no una muy buena idea. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios quiere trabajar en armonía con nosotros. Vuelvo a repetir, Dios quiere trabajar en armonía con nosotros. Ahí le va, y no le va a gustar esta fórmula con la que Dios trabaja. Pero Dios hará el 20% y usted y yo el 80% restante. Pensaremos en casita, qué chiste. Pero ¿sabía usted que ese 20% que Dios hace tiene la dosis de lo sobrenatural y extraordinario? En pocas palabras, ese 20% es el que ningún ser humano en el mundo podría hacer, solamente Dios. Pero el 80% es en donde usted y yo sí podríamos trabajar. Ahora, ¿Dios quiere vernos sufrir? ¿Dios no entiende que estoy súper agotado? ¿Que lo único que quiero son respuestas, no trabajo? Lo que Dios quiere es que activemos nuestra fe. ¿Sabe por qué? Porque una persona en movimiento activa y camina en fe mayormente que aquella que solamente está sentada esperando a que las bendiciones le caigan del cielo. Por eso le dijo, caven, trabajen. Y estoy seguro que mientras estaban cavando y a lo mejor llevaban 1 metro, decían, ¿cuánto más, Josafat? ¿Cuánto más, Joram? Denle otros 2 metros. 3 metros, ya no aguanto las manos. ¿Y qué tal si no viene agua? Yo creo que más de uno empezó a dudar. Ahora, ahí le va algo también riquísimo. Creo que el número de excavaciones iba a ser la cantidad de agua que ellos iban a almacenar. Mis amigos, ¿te encuentras en dificultad en un desierto hoy? No dejes que el orgullo te incapacite para levantar la mirada al cielo y buscar a Dios. Venga, podamos hacerlo. Aún no entras en un desierto provocado por ti mismo. Bueno, consulta a Dios sobre los futuros pasos que quieres dar, sobre los planes que tienes. Proverbios 16:33 dice, pon tus planes en manos del Señor y estos tendrán éxito. Consulta a Dios y te aseguro que disfrutarás de paz. Ahora estás envuelto en una situación difícil que crees imposible de resolver. Mi amigo, cava. ¿Cavar, pastor? Cava. Porque mientras te muevas, tu fe se va a ir ensanchando. Tu fe va a ir creciendo, va a ir aumentando. Y espera lo mejor de Dios. Si Dios ha prometido que llegará agua, va a llegar. Porque lo que Él promete siempre lo cumple. No te preocupes tanto en cómo va a llegar el agua. Va a llover, va a ser un río, va a fluir de debajo de la tierra. No te preocupes. Cree en sus promesas y Él lo hará. Pero haz tu parte. Hagamos lo que nos corresponde. ¿No es cierto que cuando Jesús convierte el agua en vino, le dijo a los que estaban ahí, traigan 6 de esos tarros, por así decirlo? O sea, le dijo, traigan y llénenlos de agua. ¿No creen que Jesús tenía el poder para, estando vacíos, hacer salir el vino? Por supuesto, pero quería trabajar en armonía. Lo mismo que el día de hoy, Dios quiere trabajar en armonía con nosotros. Para concluir, busquemos a Dios antes de la calamidad. Pero si crees que ya te encuentras en ella, búscalo de todas formas. Y venga, mis hermanos, a
Acabar. Clamemos a Dios y trabajemos en armonía con Él. Acabar. Porque cuando nosotros cabemos, su bendición vendrá. ¿Escuchó eso? Cuando nosotros cabemos, su bendición vendrá. ¿Sabe qué es una forma de cavar? Que aún con todas estas restricciones, cubreboca, pasar por un control de temperatura, respetar un protocolo que a algunos se nos puede hacer un poquito tonto, innecesario, como sea. Pero ¿sabe? Es una forma de cavar, no lo había visto así. Es una forma de cavar. Estamos en movimiento, incrementando nuestra fe. Y cuando usted empieza a cavar, la bendición va a llegar. ¿Me permite hacer una oración por usted? Padre bueno, gracias por tu palabra. Es hermoso encontrar tantas riquezas en una historia, en personajes que vivieron esto en carne propia hace muchos años. Señor, gracias por tu palabra, que nos confronta, que nos educa, que nos enseña, que nos orienta. Gracias por tu palabra. Bendigo la vida de mis hermanos que están en casa, que no pudieron asistir a uno de nuestros servicios presenciales. Estamos seguros que tú, que tienes el control de toda esta pandemia y de toda esta situación, pronto, muy pronto, harás fluir el río de tu espíritu y nos congregarás a todos. Y podremos llenarnos de besos y abrazos. Pero mientras seguiremos cavando. ¿Para qué? Para prepararnos, alistarnos para tu bendición. Oramos en tu precioso nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Cuídense mucho. Bendiciones.